Señal directa. 7 de la mañana con 45 minutos en la línea telefónica David Gómez Álvarez, preparado ya con su comentario. David, te saludamos y te escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días, Sonia, Belén. Buenos días al auditorio de Radio Universidad y Canal 44. Esta ocasión para hablar del durísimo, tristísimo asesinato de la niña Fátima. Pudo ser mi hija. 10 mujeres son asesinadas cada día en México. Cada 2 horas y media en promedio matan a una mujer en este país. La crisis de los feminicidios, ese término incómodo que hasta intentaron borrar de un plumazo, es la más grave crisis de violencia de nuestra historia. Desde las muertas de Juárez, que hicieron famoso a México, mundialmente conocido por sus mujeres muertas, hasta nuestros días, no hemos parado. Son incontables las historias de horror de mujeres abusadas, violadas, torturadas, mutiladas, descuartizadas. Cada una de ellas es, desde luego, una historia trágica que nunca debió ocurrir. Todas tienen nombre, rostro, apellido, todas dejan deudos, huérfanos, enlutados, todas rompen familias. El caso de Fátima, una pequeña que sabemos todos fue violada, de 7 años, torturada y encontrada muerta, es quizá el más doloroso y brutal de todos los asesinatos cometidos hasta ahora en contra de las mujeres. No es la gota que derramó el vaso, sino las lágrimas de miedo, indignación y furia de las mujeres que han decidido tomar las calles. El movimiento feminista es quizá hoy la oposición única que hay en el país, no solo al gobierno, que enarbola una causa en común para todos los mexicanos. Frente a la tragedia, es imposible no solidarizarse con todas las formas de protestar y frente al poder, frente a la indolencia de las autoridades. El decálogo del presidente exhibe su incapacidad para entender la gravedad de la situación, no digamos de actuar en consecuencia. Ni el gobierno federal ni el gobierno de la Ciudad de México tienen una estrategia convincente que no sea la retórica mañanera, las esquivas declaraciones. Ahorita no, fue la respuesta de la jefa de gobierno que la retrata de cuerpo entero. Con todo respeto, como dice el presidente, no entienden que no entienden lo que está sucediendo. Los casos de Abril, Ingrid y Fátima son los más conocidos por aberrantes, por trágicos, por dolorosos, pero la realidad es mucho más ominosa. 6 de cada 10 mujeres han enfrentado algún incidente violento y más del 40% ha sido víctima de alguna agresión sexual, según datos de ONU Mujeres. Por cada caso como el de Fátima, convertida hoy en símbolo de la violencia sistémica contra las mujeres, hay decenas de miles cuyas historias no alcanzan notoriedad, se diluyen en el anonimato de las escalofriantes estadísticas. Pero cada estadística, cada mujer asesinada, destroza familias enteras y desgarra poco a poco el tejido social. No hay conversación hoy en el país que no verse sobre la violencia. No hay una sobremesa en la que no se hable de la inseguridad que nos tiene sumidos en la zozobra, sobre todo a ellas, a las mujeres. La psicosis social que provocaron estas muertes tienen a todas muertas de miedo, y no es para menos. Las causas estructurales de la violencia contra las mujeres son muy complejas. Muchos factores explican la situación por la que atraviesa el país. Una cultura machista profundamente arraigada, misoginia en las relaciones interpersonales, inequidad en las estructuras sociales de corte patriarcal, normalización y tolerancia de abusos intrafamiliares, entre muchos factores, para no hablar de los de la violencia en general. Pero atribuir los feminicidios al neoliberalismo es una falacia que solo exhibe la absurda ideologización de la incompetencia gubernamental. Pero aún, revictimizar a los padres de Fátima, insinuando que fue por su culpa, porque presentan problemas psicológicos, es un lamentable despropósito que empieza a pasar factura. Muchos simpatizantes del presidente están decepcionados de la falta de empatía que ha mostrado hacia los feminicidios, hacia las víctimas. Ya no solo le dan el avión como antes, sino le dan la espalda ahora, le plantan cara por su insólita indolencia. La crisis no parece haber tocado fondo, no hay visos de mejoría. Seguramente irrumpirán nuevos casos que indignen al país, que desaten más protestas violentas, mientras que las frías estadísticas siguen acumulándose en las morgues.
Hace unos meses fue Abril, después vino Ingrid, ahora tocó Fátima. Pudo ser una amiga, pudo ser una colega del trabajo, pudo ser una compañera universitaria, pudo ser cualquiera, pudo ser mi hija. No puede ser. Hasta aquí mi comentario. Bueno, David, como bien has comentado, diferentes omisiones, diferentes fallas a lo largo de todo este proceso que concluyó lamentablemente con la muerte de esta pequeñita Fátima, lo decían ya, desde la persona que entregó a una persona ajena aparentemente a la familia de Fátima, a esta pequeñita, y desde ahí nos volvemos a replantear los protocolos de seguridad en las escuelas, y ahí podemos seguir la larga cadena que involucra a autoridades, pero también a la sociedad e incluso a los medios de comunicación. David, no sé si tú coincidirás conmigo, pero me parece que en los últimos casos hemos sido demasiado detallistas o hemos ofrecido demasiados detalles en la manera que han sido encontrados los cuerpos, lo cual me parece ya una una revictimización en torno a estas víctimas. Y no digo que no se deba hablar, claro que debemos hablarlo, pero me parece que también la forma en que se han venido abordando estos temas valdría la pena revisarla, David. Sí, desde luego. Creo que algunos medios se han extralimitado en la publicación de ciertas imágenes, pero en general me parece que, por el contrario, los medios sí han hecho un tratamiento muy exhaustivo de estos casos, precisamente exhibiendo las faltas de las que hacías referencia desde el inicio, cuando la niña es entregada a una persona ajena, hasta, digamos, encontrar los videos que exhiben que pues pasaron muchos días sin que hubieran hecho lo que tenían que hacer. Podemos repasar cada historia y en todas hay fallas en los protocolos, en los procesos de las policías, de los ministerios públicos, de las fiscalías. Me parece que en general lo que estos casos exhiben es una incapacidad institucional del Estado mexicano para atender estos casos. Y esa es una capacidad que hay que construir con mucho esfuerzo, con muchos recursos, con tiempo. Pero la parte que me parece que es la peor de las fallas es la insensibilidad, digamos, la falta de empatía del liderazgo político, tanto de la jefa de gobierno como del presidente de la República y de muchas otras autoridades en el país, que su primera reacción es tratar de culpar a otros, tratar de echarle la culpa al pasado, al liberalismo, tratar de encubrir a algunos de sus colaboradores, tratar de no enfrentar una responsabilidad que políticamente les corresponde. No son ellos los autores intelectuales de los asesinatos, no son las autoridades los responsables directos, digamos, de la actuación de protocolos, pero sí son los responsables políticos de hacer frente a esto, y me parece que eludir esas responsabilidades es lo que enardece el clima social en este país. Tendrían que reconocer que no tienen esa capacidad institucional, que es entendible que tengan que reconstruirla, porque el régimen, lo ha dicho el presidente, está deshecho, pero hay que rehacerlo, pero no evadiendo la responsabilidad, no sacándole el bulto a las cosas, y menos en una cuestión tan delicada. Y sí, tampoco se vale echarle el caballo a los medios o a las feministas o a las protestas, porque al final del día lo que está ocurriendo es a todas luces una tragedia nacional. Claro, y tendremos que regresar también al gran tema de la impunidad. Mientras este país no persiga, no sancione a los responsables, pues este tipo de hechos ocurrirán con mucha mayor facilidad. La investigación que tanta falta ha hecho el interior de las corporaciones, y ayer la Cámara de Diputados aprobaba un incremento en las penas por delitos de feminicidio, abuso sexual contra menores de 15 años y bueno, la aumentaba de 60 a 65 años, pero me parece que pues sigue faltando apretar la tuerca en la persecución y en el real castigo a los culpables. Exactamente, es que el problema no es en la legislación, las leyes son medianamente buenas o al menos suficientes para actuar. El problema es de implementación. En términos, perdón que use un pochismo, pero los gringos o los norteamericanos lo diferencian con mucha mayor claridad. No es un problema del rule of law, de Estado de Derecho, sino de enforcement, de aplicación del Estado de Derecho. Y la reacción inmediata de los legisladores fue justamente subir las penas, como si por decreto, por legislación, por aprobar una nueva ley, se vaya a erradicar la violencia. Y no,
es reformando los ministerios públicos, capacitándolos, dándoles mayores recursos, mayores protocolos, etcétera, etcétera. Entonces, la reacción de los legisladores ha sido bastante contradictoria y errática. Por un lado, en efecto, suben las penas, pero por el otro, se pronuncian diciendo que es correcta el diagnóstico de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, en el sentido de que hay un dictamen sobre el estado mental, psicológico de los padres de Fátima, como insinuando que es su responsabilidad, como lo decía, el hecho ocurrido, y aunque sea así, aunque ellos hayan sido unos padres descuidados, eso no justifica en lo absoluto que haya ocurrido una muerte tan trágica como la de Fátima. Entonces me parece que la reacción precipitada siempre de la clase política es tratar de parchar sobre la marcha algo que estructuralmente tienes que repavimentar por completo. David, como siempre, un gusto escucharte. Gracias y muy buenos días. Al contrario, gracias.